Bienvenidos al Punto Noticias, una mirada joven y profunda hacia los temas de actualidad. Hoy estamos con Tony Celia, el director de Arte y Cultura de la Universidad del Norte. Mi nombre es Mariana Cuadrado y estaremos hablando de la crisis cultural en Barranquilla. Bienvenido, Tony. Hola Mariana, ¿cómo estás? Yo soy Tony. La primera pregunta que te quería hacer es ¿cuáles son las claves para entender la crisis cultural en la ciudad, en Barranquilla? Bueno, primero para mí sería, y esto es una contrapregunta que de pronto necesitaría otro espacio, sobre qué significa crisis, o sea, qué significa, de qué hablamos cuando hablamos de crisis cultural, porque eso puede tener perdón, una cantidad de diferentes perspectivas o de diferentes significados de acuerdo a quien le preguntes. Si tú le preguntas a alguien, no sé, escritor, que le ha ido bien, de pronto te va a decir, bueno, la verdad es que yo no he sentido esa crisis, y eso pasa constantemente en diferentes escenarios. Pero si cogemos la crisis cultural, como yo creo que tú te estás refiriendo a ella, una cosa más general de falta de espacio, de falta de apoyo, de dineros públicos, etcétera, etcétera, para entender la crisis cultural yo me iría como 30 años atrás, cuando se empezaron a crear los espacios culturales que hoy están cerrados. Amira Rosa, Museo del Caribe, Museo de Arte Moderno, etc., etc. Que por cierto debemos decir que son una minoría, sino que son muy visibles, porque son muy protagónicos en la ciudad. Pero yo me remitiría como hace 30 años cuando se empezaron a crear estas cosas, o estos escenarios, en realmente analizar cómo se crearon, con qué visión se crearon, y si esa visión era la visión sostenible y correcta, o si por el contrario fue una visión más bien un poco corta, y que por eso nos encontramos en el estado que nos encontramos ahora. A eso podemos además agregarle todo el tema de el apoyo público-privado, de cómo se dan las cosas desde el dinero público con privados. Entonces, analizar eso de pronto nos puede llevar, y yo creo que es súper importante antes de dar este debate, entender de dónde viene, porque si no es muy fácil simplemente decir, es que es una crisis, sin saber por qué se dio o cómo se dio. ¿Tú crees que la ciudadanía reconoce los espacios artísticos que están aquí en Barranquilla? No. O sea, sí. La respuesta es sí y no, pero principalmente no. Yo creo que hay una cantidad de iniciativas independientes, privadas la mayoría, y por privadas tenemos que, o sea, yo creo que también hay como una aversión a lo privado. Si hablamos de esto y tú dices, no, es que tenemos el Museo Mapuca que está abierto, no, eso no cuenta porque es privado, porque no va a contar, como si lo privado fuera malo, y eso pasa mucho con la Universidad del Norte. Ustedes todas estudian acá, no sé si dan cuenta de por fuera hay una percepción que la Universidad del Norte es como elitista, como por alguna extraña razón. Pero es privada, de hecho es una fundación. Hay otras universidades que me reservo el nombre que realmente son privadas, que están en manos de familias y que necesitan que sean lucrativas para que eso les dé dinero. En fin, no vamos a entrar en eso, pero el punto es que hay muchas iniciativas independientes y privadas que yo creo no reconocemos como ciudadanía y como consumidores, porque en otras, de otra parte, el consumo cultural y artístico aquí no es muy bueno. Entonces, esas iniciativas caen un poco, se van como diluyendo un poquito, porque tienen que hacer un esfuerzo muy grande para hacer unas cosas que a veces no son muy notorias, porque no nos apropiamos de ellas, no las reconocemos, entonces quedan en el nicho, Entonces yo creo que hay muchísimo, no solamente desde ideas, desde lo conceptual, sino desde lo práctico y desde lo concreto que está pasando en la ciudad, y a veces no le damos el reconocimiento que se merece porque estamos enfocados en lo que no tenemos o en lo que perdimos, que es una condición humana. Pero ¿cómo podríamos nosotros como ciudadanía reconocer estos espacios? yo creo que es difícil porque como no hay un lugar claro, por ejemplo, bueno, existen cuentas de Instagram que puede seguir, Quilla Cultural, Agenda Cultural Barranquilla, que intentan dentro de lo que pueden poner todo lo que está pasando en la ciudad. Entonces yo creo que sintonizar o seguir estas cuentas es una buena manera de por lo menos estar enterado de lo que está pasando. Ya hay una diferencia entre si te enteras de lo que está pasando y efectivamente si vas. Porque o sea, no toda persona que se entera de lo que está pasando realmente va a estas cosas. Entonces eso también es otro problema donde confundimos la intención con el de hecho ir a los lugares y apoyar. Entonces
Bueno, uno, para enterarse, yo seguiría de pronto estas cuentas, seguiría las cuentas de Instagram de espacios como Cayena, como el Mapuca, de esos espacios que sí están funcionando y conocemos, y yo creo que definitivamente toma un interés un poquito más profundo para llegar a ellos. La interfase, Casa Calabozo, todo lo que está pasando en cuanto a teatro, cofradía, Casa Verde, etc, etc, etc. Así como seguimos cuentas de lo que sea, si realmente nos interesa saber qué está pasando cultural y artísticamente en la ciudad, podríamos seguir eso. Pero ¿tú crees que hay predisposición de los ciudadanos a lo que se hace así, a lo que sea que esté aquí? Por decirlo así, en el cine se tiende como mucho el cine colombiano se tiende mucho a predisponer porque dicen como, ay, va a tratar de violencia seguramente o algo así, como tipo documental. ¿Crees que hay predisposición? Hay dos cosas. Ciertamente hay una predisposición porque de alguna manera u otra en ciertos ámbitos hemos caído en lugares comunes. O sea, el cine, por lo menos el que llega a salas nacionales, ciertamente ha tenido en los últimos años como unas maneras, unas temáticas. Entonces, por ese lado, es inevitable que haya una predisposición. Pero, por otro lado, lo que preguntas es importante por una razón, que nosotros no nos creemos muchas veces el cuento. Y yo creo que yo lo he dicho bastante, porque siempre esperamos a que algo sea validado, entonces tenemos como esta obsesión con que validen el producto o el proceso por fuera de Barranquilla para después nosotros consumirlo, validarlo, cuando realmente quienes tendrían que validar esto somos nosotros. Si después, por descarte, en Bogotá llega y es una sensación, o en Tokio o en Nueva York, pues chévere, pero tenemos que creernos el cuento que somos nosotros los que nosotros debemos validar esos productos primero y consumirlos primero. Y eso es lo que nos falta, porque aquí, especialmente en esta ciudad, somos muy de novedad, estamos muy mediados por lo que pasa afuera. Todavía, eso está cambiando un poco, creo yo, y hay más como apropiación de lo que hacemos acá, pero todavía hay un camino larguísimo por recorrer. Entonces, mientras estemos buscando la aprobación o la validación de agentes públicos y comunidades externas, esto se va a demorar un montón en volver a nosotros, y cuando ya vuelve a nosotros, se siente que no es nuestro, un poco, no sé cómo explicarlo. Entonces yo pensaría que hay que convencernos que lo que hacemos acá tiene todo el valor del mundo, pero también exigir que evolucionemos, que mejoremos, porque si nos quedamos en una mediocridad, ahí en cosas como medio pelle. ¿Crees que también como la apropiación cultural va de la mano mucho con el apoyo de los entes gubernamentales hacia la propia cultura acá en Barranquilla? Inevitablemente lo que tú consumes o lo que tú determinas como un valor artístico está mediado. Lo viste en otro lado, lo viste en un amigo, lo viste en una serie, etcétera, etcétera. Cuando los grandes mediadores, si se quieren, de la cultura, si es lo que estás preguntando, es el sector público o el distrito, claramente la versión de cultura o de arte que van a terminar consumiendo la mayoría de la ciudadanía va a ser una versión de cultura y arte muy, si se quiere, muy lugar común, muy cliché. Carnaval, etcétera, etcétera. No que tenga nada de malo eso, para nada. O sea, todas estas cosas pueden coexistir y convivir. Pero definitivamente hay una mayoría de la ciudad que percibe lo cultural o lo artístico de acuerdo a ese prisma de lo público. Entonces, sin duda, yo no lo llamaría una apropiación cultural, pero sí una mediación de lo público sobre qué significa la cultura barranquillera o qué es la cultura o el arte en Barranquilla. Ya para ir terminando, ¿cómo es gestar estos espacios de cultura aquí en Uninorte, por ejemplo? Súper difícil. O sea, en Uninorte es chévere, es divertido, pero sí es complejo porque cuando yo asumí la dirección, que incluye estas otras oficinas, la editorial, la emisora, el Mapuca, Cayena tenía mucho la visión de servirle a lo que está afuera, como a la ciudadanía. Mi perspectiva era, tenemos que servirle primero a los estudiantes, o sea, al público que tenemos acá. Pero es muy difícil traducir eso, porque yo fui estudiante y a los 19 o 20 años ahí me tenía sin cuidado lo que estaba pasando en la universidad. O sea, yo lo único que quería realmente era venir, hacer lo que tenía que hacer y abrirme. O sea, mi universidad era otras cosas, era la ciudad, era ir a
no sé, entonces es difícil hacer cosas acá y generar algún tipo de interés por lo que hacemos. Yo entiendo perfectamente que la cultura y el arte, lo queramos o no, siempre va a ser de públicos reducidos o limitados, más grandes o más pequeños de acuerdo al contexto que te muevas, pero o sea, un lanzamiento de un libro yo creo que nunca va a llenar un estadio y no tiene por qué llenarlo, está bien, tú estás cambiando percepciones una persona a la vez. Y entonces ahí sí te insertas como en una mentalidad o sea, como colectiva mucho más grande, que eso es lo que logra cambiar entonces ya sentidos de toda la ciudad y de toda una comunidad. Pero realmente nosotros estamos tras del interés individual de la gente, que la gente sea curiosa y quiera ir a lo que nosotros hacemos, que realmente quiera estar ahí. No interesa que te den medio punto por ir a una clase y que vayas a algo que nosotros hacemos. Entonces, hacer eso dentro de la universidad es un reto porque tenemos que lidiar con un poco eso, con la apatía natural que tiene gente que de 20 años, que debería ser así. Entonces siempre estamos, es como una cuestión, como un juego de ensayo y error para ver qué gusta, qué no gusta, pero en el fondo no podemos estar simplemente al servicio de lo que la gente quiere todo el tiempo, sino de mostrarle a la gente otras cosas que no sabían que querían hasta que se las mostramos, ¿verdad? Entonces a veces hay que atrevernos un poquito a eso. Bueno, muchísimas gracias por estar acá. Nada, Esperamos que haya sido un placer. por interesarte en lo que hacemos.